Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Capital Deportivo. Parece mentira, pero solo ha pasado poco más de un año desde que en medio de la celebración del Mundial de Fútbol Femenino, en el que España había hecho historia al proclamarse por primera vez campeona del mundo, Luis Rubiales protagonizara el escándalo que a la postre supondría su cese. Aquel beso tan famoso, tan lamentable a Jennifer Hermoso, que cayó como un terremoto en la Real Federación Española de Fútbol, inmersa desde entonces en la incertidumbre y los vaivenes institucionales. Pedro Rocha, primero como líder de la comisión gestora que se hizo cargo de la Española tras el cese de Rubiales, y desde mayo como presidente electo era el máximo mandatario de la institución hasta hace apenas unos días. Entre tanto, España ha sido campeona de Europa y de los Juegos Olímpicos en categoría masculina y sigue siendo una de las principales potencias del fútbol femenino. Pero fuera del plano deportivo, todo ha seguido igual que en la última parte de la era Rubiales. Corría el mes de abril, cuando Rocha, investigado en la Operación Brody y expedientado por el TAT, era el único candidato que presentaba los avales necesarios para presidir la Real Federación Española de Fútbol. El CSD, órgano dependiente del Gobierno de España, amenazó con inhabilitar a Pedro Rocha. Escuchamos al presidente de la institución, José Manuel Rodríguez Uribes. En estos días vamos a tomar una decisión vinculada a convocar. Saben que es potestativo, que puedo hacerlo o no, pero me parece que dadas los hechos, la gravedad de los hechos, la calificación que hace el TAT, vamos a convocar la comisión directiva para estudiar la resolución y para tomar una decisión coherente, acorde con esa calificación de los hechos. No habría finalmente castigo por parte del CSD para Pedro Rocha. Viajamos en el tiempo y nos trasladamos a julio, 24 horas después de que Álvaro Morata levantara al cielo de Berlín la Eurocopa. El TAT terminaba por inhabilitar a Rocha 2 años, que pedía una cautelar que el juez denegaría a principios de este mes de septiembre. Por tanto, la inhabilitación era inevitable. Y volvía a escena ahora la comisión gestora, que convocaba las elecciones para el próximo 7 de octubre, con María Ángeles Yaye García Chávez como única candidata. Esposa del exsecretario de Pedro Rocha en la extremeña, es un perfil continuista que no cumple con la regeneración que el mundo del fútbol reclama. Y esta noche en Capital Deportivo vamos a hablar sobre el caso Rocha y sobre derecho deportivo, y lo hacemos con Nicolás de la Plata Caballero, que es profesor de Derecho Deportivo y de Política Deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Es también miembro del TAS y le saludamos ya mismo. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Encantado de estar con tu radio. Cuéntenos, hemos repasado básicamente qué es el caso Pedro Rocha, pero ¿de qué se acusa al ya exmandatario de la Real Federación Española de Fútbol? Bueno, pues lo que aparece en esa inhabilitación que el Tribunal Administrativo del Deporte ha dispuesto es haber ejercido, base a las funciones que tenía como presidente primero de la comisión gestora, ¿vale?, de un modo en que, bueno, excedía el poder de mero trámite que una comisión gestora de una federación debe de disponer. Es cierto que en esos momentos en el que asumía ese rol interino, el señor Rocha pues estaba, como bien es sabido y como bien has expuesto tú en la entradilla a este programa, pues influido por muchas presiones respecto a que había que hacer un cambio, que había que ir regenerando desde dentro lo que algunos decían que había que regenerar dentro de la federación. Y bueno, pues realmente a lo que procede a hacer una serie de despidos de personas que desde el punto de vista jurídico-deportivo son amigos míos, conocidos míos, Andreu Camps, Miguel García Cava, y son profesionales fantásticos. Su devenir dentro de la propia federación, si ha sido buena, mala, regular, yo lo desconozco porque no he sido parte de esas actividades profesionales, pero sí que es cierto que como profesionales han sido y son gente de altísimo nivel. Y sí es cierto que el presidente interino en ese momento pues adopta la decisión de esos despidos, y posteriormente de un despacho, un bufete de abogados que trabajaba de un modo externo a la federación, creo que es del señor Tomás González Cueto, y procede también a rescindir esa colaboración. Y por lo que hemos leído, porque lo que es el documento final yo todavía no he tenido acceso, pero sí que lo hemos leído,
Bueno, pues la inhabilitación va por esa línea, ¿no? De extralimitarse en las funciones que puede tener un presidente de la comisión gestora. Rocha llega a la presidencia toda vez que se modifican las condiciones que un candidato debe cumplir. En su caso, si no me equivoco, fue por tema de edad, porque una persona con la edad de Rocha no podía acceder a la presidencia. ¿Por qué se permite esa modificación? Bueno, la verdad que ese dato, Pedro, yo lo desconozco que eso haya ocurrido, ¿vale? La normativa pública en España, que es la de obligado cumplimiento, que proviene de una orden ministerial, no habla de ese límite de edad, pero es probable, por lo que tú estás diciendo, que la normativa luego interna de la Real Federación Española de Fútbol pues lo pusiera. La verdad que no lo sé. Si fuera ese el caso, pues quien ha hecho la norma luego la puede cambiar, es totalmente legítimo, ¿no? Es decir, si la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol o la comisión delegada de la misma, que es una especie de mini asamblea, que es quien aprueba los reglamentos, pues había dispuesto ese límite de edad, bueno, pues se puede observar que se modifique. Tanto el hecho de ponerlo como el eliminarlo, si ese ha sido el caso, algo potestativo y democrático de esa institución. Que evidentemente pueda venir o no influido por algún tipo de elemento, en este caso del señor Rocha, pues lo desconocemos, tanto tú como yo, no lo podemos saber, ¿no? En la introducción, en la entradilla, como ha dicho, he tratado de explicar el proceso de este cambio en la presidencia de una forma breve, pero en sentido más estrictamente judicial. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, el camino de Pedro Rocha ha seguido, bueno, con una comparación que siempre es odiosa, pero algo similar al de Luis Rubiales, pero con una diferencia abismal, ¿no? Y es que Luis Rubiales, en primera instancia, está desalojado como presidente de un modo interino por la FIFA. La FIFA, que evidentemente, como todo el mundo sabe, la Federación Internacional de Fútbol, tiene esa capacidad, una capacidad de una organización que es privada, por tanto, bueno, totalmente legítima, pero privada, que en general yo creo que funciona francamente bien, pero piensa tú y yo en este caso, que a nosotros, sin que ningún juzgado en España nos quite un cargo, sin que ningún órgano, que era el TAP en España, democrático, nos quitaran un cargo, venga una institución extranjera y nos quite en un puesto público que yo he ganado en unas elecciones democráticamente hechas. Eso fue lo que le ocurrió a Luis Rubiales. Insisto, esto no ha sido criticado, esta es la realidad del mundo jurídico deportivo. Tenemos unas entidades privadas y tenemos unas entidades públicas. En el caso de Pedro Rocha, la FIFA no ha intervenido porque entendía que no era necesario, y efectivamente quien interviene es el organismo ejecutor de los asuntos disciplinarios del Consejo Superior de Deporte. El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAS, acabado en D de deporte, diferente del TAS, que está a nivel internacional y es privado, ¿vale? Pues es una entidad que depende orgánicamente del Consejo, pero no jerárquicamente. Es decir, entre comillas, para que no entendamos, los folios los paga el Consejo Superior de Deporte, que dudo ya que usen folios, pero no, el presidente no puede mandarle a los miembros del TAS lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, da una cierta tranquilidad, yo creo, en cualquier caso, ¿no? Y el TAS, pues al final ha observado que sí que era necesario hacer esa inhabilitación. Pudiera ser que haya gente de tertulia, no fuera de donde estamos un poquito, y te lo agradezco, de algo más especializado, y oye, pues 2 años parecen exagerados, pues bueno, pues ha hecho unos despidos que estaban muy influenciados. Bueno, si realmente la infracción se ha cometido, que es lo que a mí personalmente no me queda del todo claro, pero si entendemos que se ha cometido, efectivamente, la sanción que implica es esa, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que marca la reglamentación vigente. Hablamos de fútbol, pero hablamos de cualquier otra federación, que en algunos casos, pues también otros deportes, pues hace años, sobre todo, pues también ha habido ese tipo de inhabilitaciones, ¿no? ¿Por qué tanto revuelo entre CSD y Real Federación Española de Fútbol si ambos organismos, con sus diferencias en cuanto a organigrama, al fin y al cabo dependen del Estado, de las administraciones públicas? Bueno, no es exactamente así, Pedro. La Real Federación Española de Fútbol no depende del Estado. Como no depende del Estado,
ninguna federación. Son entidades privadas, raras, porque ejercen funciones públicas por delegación. Por tanto, son entidades privadas, pero que es verdad que pueden percibir una serie de mandatos del Estado y en línea de esos mandatos pueden o no percibir una subvención pública. Y esa subvención tiene que estar controlada. Al ser entidades privadas pero extrañas, como yo que sé, como los colegios profesionales, por ejemplo, pues es verdad que el Estado tiene esa capacidad de supervisión. La ley del deporte permite que el Estado tenga esa capacidad de supervisión de las elecciones, bueno, que normalmente son cada 4 años. E implica que puede hacer incluso una orden ministerial que ha sido renovada el pasado verano, ¿vale? En esta línea. Y al hilo de ello, sí que yo querría, bueno, pues ponerte una cuestión que a mí sí que me suscita interés, ¿no? Piensen que Pedro Rocha está inhabilitado por 2 años, pero la orden electoral le dice que quien esté inhabilitado no puede presentarse, ¿no? Y si hubiera estado inhabilitado por 1 mes, por 15 días, exagerando, por 2 días, porque caben inhabilitaciones por 1 mes, no es su caso, ¿eh? Pero si fuera por 1 mes, tú inhabilitado por 1 mes no puedes presentarte unas elecciones que son para 4 años. Insisto que estoy haciendo lo que se dice vulgarmente de abogado de pobres, ¿no? Pero es verdad que a mí me gustaría un poco plantear que las cosas no son tan directamente claras. Este hombre es malo y hay que sancionarlo. Yo no sé si es bueno, malo o regular. No tengo ni idea. Confío en que, por un lado, el Tribunal Administrativo del Deporte lo esté haciendo bien y, si no, pues para eso están los tribunales de justicia, a donde ya él ha empezado a recurrir, ¿no? Pero sí que planteo eso, ¿no?, a tus oyentes, ¿no? Es decir, oye, si inhabilitan por 1 mes, esta persona no se puede presentar nunca más. No, bueno, a mí no me parece del todo lógico. Ahora, una vez Pedro Rocha, como dice, no va a poder presentarse, ya sea inhabilitación de 1 mes o de 2 años, como en este caso ha sido, no podrá presentarse a las elecciones de este 7 de octubre. Parece que será la extremeña Yaye García Chávez quien ocupará ese cargo, porque hasta el momento es la única candidata que ha presentado los avales necesarios. ¿Cuándo podrá regenerarse el fútbol español si ni siquiera el escándalo que lleva persiguiendo durante más de 12 meses ya a la Real Federación Española de Fútbol lo ha conseguido? Bueno, el tema de la regeneración, yo creo que en cualquier ámbito de lo que sea, está en el ámbito público, no aunque sea un tema privado, insisto, ofrecer un tema privado, siempre nos viene bien. Nos viene bien a mí en la universidad, te viene bien a ti en Capital Radio, es decir, bueno, pues siempre nos viene bien. La Federación Española de Fútbol, es verdad que yo creo, en mi opinión, y yo creo que es un tema objetivo, ha mejorado muchísimo en muchísimas cosas, y es verdad que ha tenido una serie de escándalos que probablemente se requieran el que eso se mejore. Claro, para eso hay unas reglas de juego. Las reglas de juego, como hemos expuesto, una orden ministerial que invita y obliga a que cada 4 años, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Verano, haya unas elecciones. Claro, todo el proceso que hemos dicho, cese de Luis Rubiales, aparición de Pedro Rocha y ahora de María Ángeles García, es con la Asamblea General que eligió a Luis Rubiales, en buena lógica, de modo democrático, ¿eh? En buena lógica, esa Asamblea General pues, está pegada a Luis Rubiales, pues porque lo votaron una amplia mayoría. Por lógica, esa Asamblea General pues seguirá un poco al hilo de las personas que estén en esa órbita. Pues puede ser el señor Rocha o la señora García, ¿no? Claro, para que eso se modifique, pues tiene que haber unas nuevas elecciones completas, que es lo que probablemente, pues a partir de que esta señora, si finalmente termina siendo la presidenta electa, digamos de un modo muy, muy breve, pues tendrá que convocar, porque las elecciones se tienen que convocar en este mismo año para intentar que se solventen a lo largo del 2024. En ese momento, el fútbol español de categoría estatal, es decir, quien compite a nivel estatal, no estamos hablando de los benjamines de aquí de Madrid o de mi tierra de Granada, sino los que compiten a nivel estatal, que pueden ser juveniles, que pueden ser, son los que tienen la capacidad de influir ahí. La normativa lo que hace es darle un poquito más de poder a los deportistas de alto nivel y a sus entrenadores también, a sus entrenadoras, y por otro lado a los clubes en este caso de fútbol, profesionales, femeninos o masculinos. Tiene una sobrerepresentación porque se entiende por parte de la orden
que eso es necesario. A mí eso me parece bastante oportuno, ¿vale? Algunas de ellas son novedades que creo que esa orden electoral pues introdujo y es acertado. Bueno, y con esas mimbres, esa parte del fútbol español, que no es todo el fútbol español, es una pequeña parte del fútbol español los que tienen que actuar. Es verdad que un club, le pongo el ejemplo de mi tierra para no meter a nadie más. Granada Club de Fútbol tiene equipos de cantera también, muchos equipos de cantera. Esos equipos de cantera votan en las elecciones autonómicas, ¿vale? Y en ese ámbito, ¿vale? Realmente no votan en las elecciones de la Federación Española, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se produzcan esas elecciones, habrá que ver si algunos candidatos, se ha hablado de varios, ¿no? Son capaces de arrastrar, de convencer a esas personas que votan. ¿Quiénes votan? Los deportistas, votan los clubes, votan los árbitros, votan los entrenadores y luego es un solo voto de cada federación territorial, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte, eso es democrático, es lo que habría que preguntar. Pues, yo creo que bastante sí. Otra cosa es que esto es lo que tenemos. Hay mucha gente que no tiene interés en participar en las elecciones normalmente, ¿no? Y eso, pues al final, en el caso del fútbol, pues probablemente se mueva mucho más. Yo que colaboro con la Federación Española de Fútbol Americano, que es fútbol, pero otro, pues claro, hay mucha menos gente primero censada y luego que puedan posibilitarse de ese modo, ¿no? Al fin y al cabo, es un conflicto entre los intereses de los propios implicados y de todo el sistema. Es difícil que alguien venga y a ponerlo todo patas arriba cuando tiene a todo el mundo en contra y al final las elecciones son democráticas. Es decir, el voto es lo que vale. Claro, o sea, es que es lo que te digo. Al final tenemos lo que nos merecemos, para bien o para mal. O sea, esto es lo que tenemos. Si te vuelvo a poner el ejemplo para no molestar a nadie. Si el Granada Club de Fútbol entiende que esto va muy bien, pues chicos, pues votará una línea continuista. Si entiende que hay que cambiar cosas, pues o ellos o otras personas pueden coger y buscar otro tipo de alternativa, presentarse o movilizar alguna candidatura, ¿no? Eso es lo que es legítimo, ¿no? Realmente. Hablemos de derecho deportivo en los pocos minutos ya que nos quedan. ¿Cómo definiría el derecho deportivo y cuál es su importancia actualmente en el estrato, en la industria de todo el deporte en general, ya más allá del fútbol? Bueno, al final el derecho deportivo es la rama del mundo del derecho que regula y estudia y ordena las diversas normas que permiten que todo el mundo del deporte, no solo el deporte espectáculo profesional, sino el turismo de aventura, el deporte de aventura o el deporte escolar, pues tenga una regulación adecuada, ¿no? Y lo que permite sobre todo cualquier norma jurídica es que haya una serie de normas que encaucen las cosas y a ser posible que no hagan falta usarlas. Es decir, oye, sabemos que esto es así y hay que irlo cumpliendo. Como se dice, el mejor árbitro es el que menos se le nota, ¿no? El mejor juez pues es que menos se le nota. Eso, si son las normas buenas, probablemente no haga falta que se use tanto en la parte coactiva, la parte sancionadora, ¿no? Y el derecho deportivo tiene que buscar eso, tiene que buscar una cierta igualdad entre iguales, tiene que lograr que las cosas sean justas en la medida de lo posible, que sean más democráticas y, como tú decías, pues más limpias, más transparentes, porque todo eso siempre nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que un presidente de una federación o de la conferencia episcopal o del gobierno de España, por ponerte ejemplos diferentes, pueda presentarse sin límite a un mandato y esté 30 años, pues no parece lo ideal. La conferencia episcopal, por darte el ejemplo, implica que a partir de un mandato esta sea mayor. Estoy en entrevista en la radio y me han pedido esta pared. Tengo la sala esa abierta. Lo sé, pero no tiene pared. Entonces, me quedan 3 minutos, si podéis. Pues, Pedro, no sé si podemos cortar o no. Cortaremos, sí, no te preocupes. Me voy a otra. Dame un segundito, ¿vale? Pues nada. Pues nada, disculpadme, es que estaba en aquella sala, pero me han pedido una pared blanca y ahí no hay pared blanca para una entrevista para la radio. Vaya, mi despacho, si quieres.
Ya, pero no tiene pared blanca. Es que me han pedido... Y esto está en las cristaleras. Bueno, pues es así. Entonces estamos... Voy para allá. Voy a eso. Gracias. Ya estoy. A ver, la pared, no sé por qué ahora me sale así. La pared es plana, y el tema es que, bueno, tenemos esa sala que es más grande y la que estaba era más pequeñita, la otra la había reservado y donde me he ido no, y tenían la reunión con 6 personas. Bueno. Pero si quieres, me haces la pregunta otra vez de los derechos deportivos o como tú me digas. Voy a interrumpir porque estaba justo a punto de interrumpir con una pregunta que es... entonces entiendo que el derecho deportivo cubre tanto... Vale, un segundo. Entiendo que el derecho deportivo, por tanto, cubre tanto el deporte federado, ya no hablamos de profesional porque eso es obvio, pero el deporte federado como el que está fuera de una federación, es decir, he comentado el deporte escolar o incluso cualquier empresa que se dedique al deporte de aventura, por ejemplo. Efectivamente, o sea, vuestra emisora que se dedica al mundo de la industria del deporte, pues el derecho deportivo cubre todas esas facetas. Es verdad que sobre todo la normativa pública va pensada en el mundo del deporte federado, del deporte de competición. Pero la ley del deporte, la ley de regulación de las profesiones del deporte que hay en 10 comunidades autónomas y que en España, bueno, pues está en proceso de aprobarse, pero de momento está parada, pues sí que habla de todo. Habla del mundo del fitness, habla de, por ejemplo, en este caso, de qué titulaciones son las obligatorias cuando estoy trabajando de personal trainer o estoy haciendo natación para bebés. Hay normativas también en algunas comunidades autónomas que regulan el tema de la seguridad de las instalaciones deportivas o pueden hablar sobre ayudas pequeñas, normalmente al patrocinio deportivo, sobre todo pues, en aquellos territorios que tienen, de momento, ahora está tan de moda el tema del concierto o cupo catalán, pues en el País Vasco los 3 diputaciones forales vascas y el de Navarra tienen una normativa que premia a los patrocinadores en el deporte. Y bueno, pues son normas que también aplican sobre todo ello, ¿no? Y para finalizar ya, Nicolás, ustedes son formadores de futuros abogados. ¿Cómo está en este sentido la sociedad? Si notan más demanda últimamente, si ven jóvenes más interesados dentro de las facultades de Derecho en irse por esa rama y sobre todo si notan ya que quizá un mundo, siempre el del deporte, donde los hombres han ocupado los cargos administrativos, si notan ya más mujeres interesadas en el derecho deportivo. Bueno, claramente sí, ¿vale? La respuesta es claramente sí. Yo tengo la fortuna de trabajar en la Universidad Europea de Madrid desde hace 27 años, espero que se me note que ya tengo una cierta edad, 57 años, y cuando yo fui doctor en Derecho, con esa especialidad en Derecho Deportivo, creo que era la 10ª persona en España que hizo una tesis doctoral sobre Derecho Deportivo. Bueno, ahora mismo podemos estar más de 500 personas y donde hay muchas mujeres. Yo ahora mismo soy director de tesis doctoral de algunas compañeras y todas son mujeres salvo uno. Es decir, tengo 3. Una acaba de ser doctora ya este pasado verano, otra antes de Navidad, otra está en ello y hay una 4ª persona que en este caso es un hombre, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros damos clase tanto de Derecho Deportivo a los graduados en Ciencias del Deporte y en Gestión Deportiva. Es decir, no van a ser abogados, sino son gente que va a trabajar en el mundo del deporte, en la gestión del deporte o en la educación física, y sí que se les da un conocimiento básico, pues para que no metan la pata, para que sepan lo que tienen que hacer en determinados momentos y también sepan defenderse a nivel básico y pedir ayuda, que yo creo que es importante, ¿no? Saber hasta dónde puede. Y luego sí que es cierto que tenemos dentro de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea,
un máster oficial en Derecho Deportivo que tiene ya más de 15 años y que, bueno, pues cada vez hay más alumnos, hay ediciones ya también en idioma en inglés, aparte en español, y la verdad que es un lujo ver cómo hay mucha gente de España y de fuera de España que viene a nuestro país a formarse de un modo, bueno, pues magnífico en este tipo de titulaciones. Pues el doctor Nicolás de la Plata, que entre otras muchos cargos es profesor de Derecho Deportivo y Política Deportiva en la Universidad Europea, también miembro del TAS. Muchas gracias por atender a Capital Deportivo aquí en Capital Radio. Muchas gracias y buenas noches, Pedro. Y nosotros nos despedimos una semana más. Les dejamos aquí en Capital Radio con Claudia Plana y Vibrando Alto. Pasen buena noche. Capital Deportivo.